Amplificadores. Bueno, la función de un amplificador es aumentar la amplitud de una señal eléctrica sin cambiar su forma ni su frecuencia. Un amplificador es así, tiene estas 4 salidas y lo que hace es elevar el nivel de una señal eléctrica. Los amplificadores se basan en las propiedades de los transistores. Entonces metemos la señal por aquí, Vin, y sale amplificada por aquí, Vout. Los parámetros fundamentales del amplificador. Uno de los factores que caracterizan un amplificador es su ganancia. Y la ganancia puede ser de 3 tipos. Ganancia en tensión, AV, que es la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada del amplificador. Es decir, es la relación entre tensión de salida entre la tensión de entrada del amplificador. Por lo tanto, AV, ganancia en tensión, es Vout entre Vin. Ganancia en intensidad, pues es la relación entre la intensidad de salida y la de entrada de un amplificador. Es decir, A sub I es la intensidad de salida entre la intensidad de entrada y out entre In. La ganancia en potencia, por lo tanto, es la relación entre la potencia de salida y la de entrada. Entonces, la ganancia en potencia es igual a la ganancia en tensión por la ganancia de intensidad, porque potencia es V por I. Aunque la ganancia de un transistor es un término adimensional, se suele emplear el decibelio. De esta manera tenemos que las ganancias expresadas en decibelios son ganancia en tensión en decibelios, a V será igual a 20 por el logaritmo de la ganancia en tensión. La ganancia de intensidad en decibelios, A sub I, es igual a 20 por el logaritmo de la ganancia de intensidad. Y la ganancia de potencia en decibelios es AP igual a 10 por el logaritmo de la ganancia en potencia. Otro aspecto a tener en cuenta en un amplificador es la impedancia de entrada. La impedancia de entrada, que es una resistencia, ¿no?, es el voltaje in a la entrada entre la intensidad a la entrada, Vin entre In. Y la impedancia de salida es lo mismo, pero a la salida. Como la resistencia sube partido por I, pues lo mismo. La impedancia Zout, impedancia de salida, será la tensión a la salida entre la intensidad a la salida. El interés de las impedancias radica en que el amplificador se puede emplear también en la adaptación de impedancias para lograr la máxima transferencia de potencia en un circuito eléctrico. Recordemos que la máxima transferencia de potencia se logra cuando la fuente de alimentación ve a la carga conectada con el mismo valor óhmico que su resistencia interna. Es decir, la carga tiene la misma resistencia que la resistencia interna de la fuente de alimentación. Clasificación de los amplificadores. Los amplificadores se clasifican en función de su potencia, de su configuración, de su clase y de su frecuencia y de la frecuencia de la señal que amplifican. Según la potencia, tenemos que pueden ser de pequeña señal. Nos referimos a ondas de muy baja tensión e intensidad, como por ejemplo las que llegan a una antena receptora de un equipo de comunicaciones del avión. Antes de empezar a tratar estas ondas, se deben amplificar lo primero hasta un nivel suficiente para que puedan trabajar con ellas el resto de circuitos del equipo de radio. Son amplificadores de alta ganancia en tensión, que convierten señales de unos pocos microvoltios en varias decenas o centenas de milivoltios. Forman parte de lo que se llama preamplificador. En ocasiones conviene conectar los amplificadores uno tras otro en cascada para obtener ganancias suficientemente grandes. Y otra solución es recurrir a un transistor Darlington. El transistor Darlington internamente consta de 2 transistores en cascada, lo que proporciona una ganancia especialmente alta. Tenemos aquí un primer transistor, entonces la intensidad que circula por aquí
es el resultado de multiplicar la intensidad que circula por la base por la ganancia del transistor. Y esta señal amplificada va a la base de otro transistor. Por lo tanto, a la salida de este transistor tenemos que la intensidad que circula por colector emisor será la que tenía, es decir, intensidad de la base por la ganancia de este primer transistor, multiplicado a su vez por la ganancia de este transistor. Es decir, que la intensidad que circula por aquí, por este segundo, es la intensidad de la base multiplicada por la ganancia de este y por la ganancia del segundo. Ganancia por intensidad de la base. Bueno, este es un amplificador con transistor Darlington. Luego tenemos amplificadores de potencia. Trabajan con señales de mayor tensión e intensidad. Se emplean en sistemas de transmisión de radio, amplificadores de sonido de los auriculares de comunicaciones de a bordo, en servosistemas, etc. En función de cómo está conectado el transistor, tenemos tres configuraciones: emisor común, base común, colector común. Emisor común es esta configuración. La señal entra por aquí y sale por aquí. Es decir, se consigue una ganancia de tensión media alta y negativa porque invierte la onda. Si la onda entra así más pequeña, sale amplificada pero invertida. Y una elevada ganancia en corriente, ya que, claro, la intensidad de la base es pequeña, pero la intensidad por colector emisor es mucho más grande. Esta es la configuración más utilizada. Con base común, vemos que la señal entra por emisor base y sale por colector base. Aquí la ganancia de tensión es elevada, pero la ganancia de intensidad es igual a 1, ya que prácticamente la intensidad que circula por aquí es la misma que la que circula por aquí. Entonces no hay ganancia de intensidad, pero sí hay ganancia en tensión. Y luego tenemos el colector común, que aquí no tiene prácticamente ganancia en tensión, porque si aquí esta señal tiene una cierta tensión, aquí a la salida tiene la tensión que tenía y exceptuando la caída de tensión que provoca este diodo. Por lo tanto, prácticamente la tensión es igual. Es decir, la ganancia en tensión es aproximadamente 1, mientras que su ganancia en intensidad es elevada, ya que por la base circula mucho menos intensidad que por el emisor. Los amplificadores pueden entregar a su salida la onda entera o la pueden entregar recortada. Atendiendo a esto, se dividen en 4 clases. Clase A: se amplifica la onda completa. Clase B: se amplifica solo uno de los semiperiodos de la onda. Clase AB: se amplifica más de un semiperiodo, pero menos de un ciclo completo. Y clase C: se amplifica menos de un semiperiodo. En cuanto a la frecuencia, los amplificadores se pueden destinar a frecuencias bajas, audiofrecuencias AF, o a frecuencias altas, radiofrecuencias RF. Aquí hay un resumen de todos los símbolos de los transistores que hemos visto en este tema.